Autonomías indígenas originarias campesinas en Bolivia. La Constitución Política del Estado reconoce y establece los derechos de los pueblos indígenas, siendo los más importantes el reconocimiento de la ancestralidad del territorio, sobre la cual se fundamenta el derecho a la libre determinación y al autogobierno, siendo la autonomía indígena originaria campesina una forma de materializar estos derechos. Situación de las autonomías indígenas en Bolivia. Con estatutos aprobados y en ejercicio, tenemos a Charagua, Uruchipaya, Racaipampa, con estatutos aprobados por normas y procedimientos propios sin referéndum, Timi, Lomerío, Quereimba y Yambae de Gutiérrez. Ayoc en proceso de redacción de sus estatutos, Huacaya, Macharetí, Conillura, Cabineño, Aylluyura. Autonomía indígena originaria campesina en proceso de conversión, Lagunillas, Urubicha, entre otras. El primer grupo de autonomías indígena originaria campesina son las autonomías que están en proceso ya de consolidación y funcionamiento. Podemos comenzar el primero, que es el Gayoc de Charagua y Yambae, que funciona desde el año 2017, ¿no? 17, 18, 19, ya pasó un ciclo de funcionamiento. El 2020 se posesionó ya la nueva autoridad como en su segundo periodo constitucional. Esta autonomía en los primeros 3 años tuvo grandes avances administrativos. Por ejemplo, les digo, el municipio de Charagua en los últimos 12 años nunca logró un porcentaje de ejecución presupuestaria más del 60%. El segundo año de ejecución presupuestaria del Gayoc, el 2018, logró, por ejemplo, el 92% de ejecución presupuestaria. Eso es un avance en términos administrativos muy grande. A la fecha, esta autonomía trabaja en temas de desarrollo legislativo, aunque con algunas deficiencias en temas de desarrollo competencial, pero es la naturaleza de todos los gobiernos autónomos que trabajan más en temas administrativos. La segunda autonomía es la autonomía de Uruchipaya, que también viene de la vía conversión. Esta autonomía está funcionando desde el año 2018, ¿no? 18, 19, este es su tercer año de funcionamiento. Es una autonomía que igual corresponde al primer grupo de autonomías en Bolivia que comenzaron el año 2009. Igual es una autonomía que tiene un órgano legislativo, al igual que Charagua. Es una autonomía que tiene un órgano deliberativo, al igual que Charagua, solo que es una autonomía con un sistema centralizado de administración pública, a diferencia de Charagua, que es una administración descentralizada en zonas, ¿no? Tiene 4 zonas guaraní y 2 zonas urbanas de población cruceña, no guaraní, digamos, se puede decir, que tienen también administraciones por separado. La tercera autonomía es la autonomía que ya es Gayoc, ¿no? Gobierno autónomo, es la autonomía de Zagaipampa, que viene de la vía TCO, de la vía TIOC, ¿no? Entonces, esta autonomía está en el departamento de Cochabamba, se desprendió del municipio de Mixque, está funcionando desde el año 2018. Es una autonomía de una organización sindical campesina, ¿no? No son considerados indígenas ni originarios, ellos se autodenominan como campesinos, su organización sindical es campesina. Es una autonomía que revolucionó en términos de diseño institucional. Es una autonomía que, por ejemplo, no tiene órgano legislativo como Chipaya o como Charagua. Es una autonomía que tiene básicamente su organización sindical, ejerce la facultad legislativa, reglamentaria y deliberativa, y delega la administración de recursos a unas autoridades con un sistema centralizado. Funcionan, no es descentralizado en sus zonas, funciona como una unidad centralizada de recursos a cambio de a la cabeza, digamos, de la autoridad administrativa autonómica. Le dicen el AAA. En Charagua le dicen el TRI, en Zagaipampa le dicen el AAA. Entonces ahí tenemos 3 autonomías indígenas en funcionamiento. Vamos a hablar de una cuarta. Estos días, hace poco, una semana, un poco más, se aprobó
la autonomía indígena de Gutiérrez, Quereimba y Yambaye de Gutiérrez, ¿no? Que es una autonomía con un diseño institucional bastante innovador, que no se parece a Sagaipampa ni se parece a Charagua. Es una autonomía indígena que diseñó su institucionalidad, su entidad autonómica, de la manera más simple y simplificada. ¿Qué les digo? No tiene órgano legislativo por separado, no tiene órgano administrativo por separado, es la misma organización natural, la capitanía, quien delega a unos servidores públicos para que puedan administrar los recursos fiscales. Es decir, esta autonomía no cuenta con un sistema electoral para elegir a funcionarios que puedan ser maes, que administren el gasto y los recursos. Son simplemente funcionarios designados, ¿no? Entonces la máxima autoridad ejecutiva sobre la que recae la responsabilidad administrativa y la entidad es sobre los burubichas, que de las dos zonas y de la zona urbana Gutiérrez e Ipitá, ¿no? Es un sistema también descentralizado, pero su sistema es simplificado, ¿no? No tiene órgano legislativo como en Sagaipampa, ¿no? Que es su misma organización natural, o como en Charagua y Chipaya, que es más complejo porque tienes órganos de gobierno al estilo municipal. Esas son las 4 autonomías indígenas que han avanzado con esas innovaciones en su diseño institucional.